Bueno, vamos a continuar entonces con las presentaciones. Esta es la última presentación de empresas invitadas y en particular es la presentación de Bayer sobre el tema de predicción de rendimientos en lotes de producción de maíz para híbridos comerciales. La presentación va a estar a cargo de Juan Esteban Mosso y bueno, adelante. Hola, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Como dijo Juan, yo soy Juan Esteban Mosso, soy Data Scientist para el equipo de Cono Sur de Estrategia de la Producción de Semillas de Maíz. Para los que no están familiarizados con la producción de maíz, podemos decir que Bayer abastece al mercado de semillas híbridas de maíz a través de un portfolio que está seleccionado para distintos ambientes productivos y para distintos tipos de productores, productores de alta, de media y de baja tecnología. Entonces, por favor, vamos a pasar al siguiente y les cuento un poco el contexto. Como saben, entonces, para abastecer este mercado de producción de semillas, hay, por supuesto, un plan de marketing, hay un market share que abastecer. Entonces, cada campaña, cada año, se desarrolla un plan de volumen comercial. Este plan de volumen comercial es el driver que dispara qué cantidad de bolsas de semillas de maíz se van a necesitar para cada campaña. Y obviamente esta capacidad de producir esa cantidad de bolsas para abastecer el mercado está relacionada, en primer lugar, con la aptitud productiva de ese germoplasma. Es decir, cada uno de estos materiales, este portfolio, tiene una capacidad intrínseca de producir. Hay distintos materiales que se seleccionan en un proceso previo, el proceso de breeding, para arribar a los materiales que hacen fit con las distintas necesidades del mercado. Y la otra parte importante es la actitud productiva del sitio, de los sitios de producción. Como ustedes saben, cada sitio de producción está definido en principio por sus condiciones agroecológicas, es decir, el clima, el suelo, y también por las prácticas, es decir, hay distintas tareas que se hacen en el área de producción, como seleccionar la fecha de siembra, como ciertas labores que permiten que esa actitud productiva del germoplasma se exprese. Y también distintos tipos de growers, llamamos nosotros, o productores, que son los que se encargan de producir esas semillas. Entonces, ese es el contexto. Hoy, el área de producción de semillas de Bayer, para asignar la producción futura, utiliza un optimizador que está basado en reglas. Entonces, por ejemplo, esas reglas definen si es un híbrido que ya se sembró, otras campañas si es un híbrido conocido, va a definir cierta decisión, dependiendo de la zona o de la macrozona que está también va a definir cierta decisión. Si es un híbrido desconocido tendrá otra serie de reglas. Este optimizador es la herramienta que utiliza hoy el área, pero ciertamente uno de los principales problemas que tiene es que a veces el ajuste fino de la decisión final de target termina siendo bastante manual, y entonces ahí surgió la necesidad de utilizar algún tipo de modelo que nos pudiera ayudar a tomar esta decisión. Siguiente, por favor. Entonces, basado en cómo es el proceso productivo de campo, acá hay simplemente un esquema que muestra las distintas etapas del proceso de producción de maíz y cómo esas etapas del proceso están alimentadas por distintos datasets, distintas bases de datos que van registrando distintos equipos y que son los inputs utilizados para tomar la decisión. Siguiente, por favor.
Entonces, este proceso de definición de target o de rendimiento esperado de híbridos de maíz tiene varios desafíos importantes. El primero es que el rendimiento podemos decir que es una variable cuantitativa resumen. ¿Qué quiero decir con resumen? Que está integrando, su respuesta al rendimiento está integrando, como dije antes, el valor del germoplasma, es decir, de la genética en sí de ese material, del ambiente, y el ambiente ahí llamamos las condiciones agroecológicas y también todas las prácticas o los manejos que se hagan para potenciar ese germoplasma y de esa interacción. Entonces, esa integral de germoplasma, ambiente y la interacción es una variable que es difícil de abordar. Además, los sitios de producción, imaginen un lote de producción, está alrededor de los 20, 50 hectáreas. Por supuesto, en un lote de producción tenemos alguna heterogeneidad de tipo de suelo, tenemos lugares más altos, lugares más bajos, es decir, cada lote de producción tiene una heterogeneidad intrínseca y además en las labores que se hagan en esos distintos lotes también agregan esa heterogeneidad. Además está la condición año. Ustedes saben que para la agricultura es muy importante cómo se desarrollan las condiciones climáticas cada año. Es decir, hay una expectativa de que las lluvias estén en determinados momentos del año, condiciones de radiación, condiciones de temperatura, eventos específicos que pueden ser granizo, etcétera, etcétera. Es decir, cada año hay una incertidumbre climática que hace esto también muy difícil. Por otro lado, y otro desafío importante es cada año en este portfolio que se va produciendo hay híbridos que salen del portfolio y entran híbridos nuevos. Por lo tanto, para el equipo de producción, tomar la decisión de qué target asignar para híbridos que no los conocen, que no los han producido todavía, también es incertidumbre adicional. Y una cosa no menor, y que después vamos a entrar un poco más en detalle cuando hablemos un poco del modelo que implementamos, es que además este modelo tiene que ser una asignación temprana. ¿Qué quiero decir con esto? Que al momento que necesitamos asignar, es decir, predecir el rendimiento, que eso va a disparar la contratación de las áreas, las distintas labores, todo lo que hay que organizar para que el sistema productivo, proceso productivo se pueda dar, lo tenemos que hacer con muy poca información, es decir, en un momento del año donde prácticamente sé muy poco de los sitios específicos, no sé en qué fecha específica voy a sembrar, no sé específicamente qué densidad voy a utilizar, etcétera, etcétera. Una determinada cantidad de cosas que en ese momento temprano del año no las sé todavía. Por otro lado, y no menos importante, como ustedes imaginarán, cada sitio de producción, en el mundo del agro podemos llamarlo lote, que tiene estas 20, 50 hectáreas, el costo de llevar adelante el sistema productivo en cada área es un costo grande, es decir, es un costo y tiene un impacto grande, es decir, hay, por supuesto, contratación del área, hay equipos de riego, hay labores, hay insumos, es decir, generar información de calidad y mucha información de calidad tiene un costo incremental. Y por último, y es un poco la característica de este tipo de información, es que muchos de los atributos que se registran en el proceso productivo son categorías, es decir, son tipos de híbridos, categorías que definen si es de un pipeline temprano o tardío, si es de una marca o de otra. Pero básicamente se construye el dataset de esta información basado en categorías. Siguiente, por favor. Bueno, simplemente a modo de ejemplo, acá estamos viendo cómo la heterogeneidad de estos sitios que contaba tiene un impacto grande. Lo que vemos en el eje de la CI es el rendimiento
y lo que vemos en el las X son lo que llamamos megazonas, es decir, regiones donde hay producción de semillas. Como ustedes verán, hay una heterogeneidad muy grande que está dada por muchísimos factores, muchos de los factores que expliqué y otros que están ocultos. Entonces, esto es lo que un poco nos animó a llevar adelante, explorar como prototipo cómo las herramientas de Machine Learning podían ayudarnos a tomar mejores decisiones basadas en esta información que se registra. Siguiente, por favor. Bueno, un poco del dataset que utilizamos para este modelo. La base de producción campo de Argentina, utilizamos una base que tiene del año 2005 al año 2020 y como verán, el registro total es alrededor de 7.000. Esto asociado a lo que les decía antes, es decir, generar cada uno de los registros tiene un valor un costo muy alto y entonces es difícil, en este caso, hablar de Big Data en este concepto. Por otro lado, fíjense que se registran o hay pocos atributos, es decir, tenemos un total de 39 atributos. De esos atributos que se registran, en general, tenemos una clasificación para definirlos de qué tipo son. Ahí están listados. 10 podríamos decir que son de sitio, ¿sí? Están asociados a el nombre del establecimiento, la provincia en la que está, la coordenada, datos asociados al sitio. Los otros atributos asociados a productos son el código del híbrido, el nombre de su parental, es decir, de la madre y del padre de ese híbrido, la biotecnología que tiene, etc. Atributos de híbrido. Y después hay lo que llamamos atributos de condición, es decir, ahí hay distintas decisiones que se toman, en qué fecha se siembra, con qué densidad, etcétera, etcétera, son de condición. Y por último, digamos, las variables que nosotros utilizamos como target, en realidad es una variable que usamos como target, que es la variable de rendimiento, pero digamos, hay 2 o 3 variables más que se toman que son colineales al rendimiento, es decir, expresan en definitiva el rendimiento. Como decía, de estos 39 atributos, 29 son categóricos, por lo tanto se nos planteaba una dificultad a priori que no sabíamos cómo iba a resultar. Después voy a mostrar un poco los resultados y contar sobre eso. Por supuesto, como está hoy la estructura de datos en la compañía y cómo se van registrando las distintas fuentes de información para construir este dataset, implicó, como todos saben, un proceso de estandarización, de validación, bueno, tratamiento de missing, de outlier, por supuesto un encoding de los datos categóricos. Y no menor, de todos estos atributos que teníamos disponibles, solo una cantidad menor eran atributos que denominamos tempranos, es decir, atributos que íbamos a tener en el momento de la predicción temprana que necesitábamos hacer. Entonces esto nos generaba una cantidad menor de información que pusimos en juego. Siguiente, por favor. Bueno, modelo y algunas consideraciones. En Bayer contamos con una plataforma que se llama Domino Data Lab, es una plataforma de ciencia de datos, una plataforma cloud que permite, digamos, crear proyectos, esos proyectos son colaborativos, permite compartir el código con distintos usuarios. Básicamente utiliza Python y R como herramientas para hacer el deploy del modelo, el develop del modelo, y también tiene una herramienta que permite tanto hacer un schedule de los códigos que se desarrollen, permite generar aplicaciones y también hacer un deploy del modelo, que eso es una etapa que todavía no hicimos. Básicamente, para entrenar el modelo, utilizamos todos los años entre 2005 y 2019 y dejamos el 2020 para validar. Solo pudimos seleccionar 13 atributos del total que les conté, porque eran los 13 atributos que íbamos a tener en el modelo en el momento temprano que necesitábamos.
por esa razón, y porque no contábamos con otra fuente de información, utilizamos un auto Feature Engineer usando la herramienta Feature Tool y la optimización de los hiperparámetros por Big Search. Lo que hicimos es testear varios algoritmos para intentar ver, bueno, cómo estos nos ayudaban. Así que ahí están listados algunos de todos los que usamos. Digamos, son los más comunes, los más utilizados, y por ejemplo, el CatBoost era un algoritmo que teníamos referencia que era útil para dataset que tenía muchas variables categóricas. Después voy a contarle un poco qué resultó de eso. Y bueno, y las métricas que utilizamos para validar el modelo son, obviamente, el coeficiente de correlación, el error absoluto medio y el error cuadrático medio. Siguiente, por favor. Bueno, resultados, muy corto y simple. Finalmente lo que terminamos haciendo después de varias corridas y pruebas, utilizamos un ensamble. Ustedes saben que hay una herramienta que nos pareció súper interesante, que es el Stacking CD Regressor, que en teoría lo que hace es toma lo mejor de las habilidades de cada uno de los algoritmos y los combina para dar un resultado un poco más estable. De todas las combinaciones que probamos, la combinación que tenía esos cuatro algoritmos que estoy mencionando ahí son los que dieron el mejor resultado. Por supuesto, cuando ustedes ven un coeficiente de correlación con un valor como 0,67, tal vez para otras industrias este es un valor que puede parecer muy bajo, pero imaginen, como comenté anteriormente, en modelos biológicos, es decir, que la variable que se está intentando predecir está sujeta a tanta heterogeneidad del ambiente y de todas las pequeñas cosas que influyen sobre esa predicción, este valor que alcanzamos es un valor que consideramos aceptable, y por supuesto hay mucho más que mejorar en el futuro. Y para mostrarles un poco el resultado de la validación que hicimos para el año 2020, no sé si se llega a ver con detalle, pero básicamente lo que estamos haciendo ahí es comparando cuál es la predicción del modelo versus el rendimiento real más a la izquierda, y cuál es el target que el modelo optimizador está utilizando el equipo de coordinación de campo hasta hoy, del rendimiento real. Como verán, la aplicación del modelo permitió una mejora sustancial en el ajuste, y implementamos hicimos una predicción de este modelo también para la campaña 21. Siguiente, por favor. Bueno, simplemente conclusiones y algunos aprendizajes de este prototipo, de esta experiencia que hicimos con los modelos de Machine Learning. Pensamos que los modelos de Machine Learning pueden darnos valor y ayudarnos a tomar mejores decisiones en el área de producción de semillas, y estamos implementando varios proyectos que entendemos que nos van a ayudar a ir por este camino. Por supuesto, como todos saben, implementar modelos de aprendizaje automático implica también trabajar en los datos. Entonces, bueno, ahí tenemos un proyecto de Data Pipeline que implica, bueno, la governance de esos datos, cuáles van a ser los repositorios, cómo vamos a trabajar con el QC de esos datos, y cómo vamos a montar una plataforma para poder hacer este desarrollo y este deploy de forma más fluida. Entonces, eso es un proyecto que en paralelo estamos trabajando en este momento. Súper importante y no menor, hay un montón de atributos cuantitativos que en distintas áreas o etapas del proceso productivo se registran, pero que están hoy desconectados de esta fuente de datos del equipo de producción. Es decir, hay, por ejemplo, equipos de riego que registran grados de eficiencia de riego, hay información climática que se puede incorporar, hay algunas observaciones que se toman a campo
que están un poco mostrando cuál es el resultado fenotípico, es decir, la respuesta a esos genotipos. Es decir, hay mucha información que está registrándose en repositorios por fuera del sistema de campo que nos van a ayudar o que nos pueden ayudar a aumentar la dimensionalidad y que estos modelos nos den un mejor resultado. Y por último, y también parte del aprendizaje, es obviamente el proceso de seteo de target o de predicción de target de rendimiento. Es un proceso que tiene varias subpartes. Entonces, es decir, hay una parte que es más de campo, hay una parte que afecta específicamente a la cosecha, ciertas variables que afectan a la cosecha, o en el proceso de recepción de esa semilla en la planta, el proceso de secado, de embolsado, etcétera, para que al final obtengamos la semilla, la bolsa de semilla final que se va a vender. Por lo tanto, es nuestra idea empezar a trabajar en modelos parciales que vayan aprendiendo de la estructura de esos subprocesos y que eso nos dé un valor adicional. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Esteban. Una muy buena presentación. Queremos, a ver, Hernán, si hay alguna pregunta. Sí, gracias, Juan. Bueno, Esteban, felicitaciones por la presentación, sumamente clara. Y acá lo que te están preguntando es si en los modelos han incluido algún feature para la predicción climática de 6 meses hacia adelante, o en el tiempo que sea. La respuesta es no, pero tenemos disponible una fuente de datos climática, una plataforma que vamos a utilizar para eso. Es decir, todavía en el modelo, hoy esa información no está totalmente disponible, conectada, en realidad disponible sí, pero no conectada con la base de producción, entonces por eso no la pusimos en juego, pero en nuestros próximos pasos está el objetivo de conectar esta información climática y utilizarla también para la predicción. Bien, muy bien. Gracias. Hernán, ¿no? Bueno, ahí apareció otra pregunta. Están escribiendo. Adelante. Ahí están. Lo que te están diciendo, Esteban, es, bueno, te están agradeciendo por las respuestas, te están diciendo que muy clara la presentación e interesante el tema, ¿no? Porque se ha visto en esto, por lo que dicen, es diferente a los otros modelos, tiene otros desafíos. Se ha visto desafíos de realmente Big Data, y acá no es tanto Big Data, pero es otro tipo de desafíos que también involucran a modelos de ciencia de datos. Exactamente. Bien. Es todo, Juan. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, Esteban. Muy buena la presentación y realmente te agradecemos muchísimo que hayas compartido esta experiencia con nosotros. Un placer. Bueno, seguimos en contacto con vos y con la empresa. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto a todos. Adiós.